acerca del Espíritu de Dios y lo que el Espíritu, la obra del Espíritu de Dios en la vida de Jesucristo. Por eso dice el que tiene los 7 Espíritus de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo y obviamente aquella obra que hizo en él y aquella influencia que el Espíritu Santo tenía en el Señor Jesucristo. Y la semana pasada estuvimos hablando del Espíritu de poder y lo terminamos, que hablábamos que no tenía que ser o no era algo de esa energía como muchas religiones hablan de que Él es una energía, pero tampoco es alguien que simplemente o es algo que viene, sino que es alguien que nos da la capacidad, pero no una capacidad únicamente sobrenatural, sino también una capacidad natural. ¿Por qué? Porque todo viene de Dios y también todo es para Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo natural, a veces nosotros decimos, no, es que la capacidad es mía, yo nací con esa capacidad, pero ¿quién te dio esa capacidad? Dios. Y cuando estás con el Señor, tú puedes reconocer que Él te ha capacitado en esta vida para que puedas lograr objetivos en ella, puedas estudiar, puedas hacer muchas cosas aquí en la tierra. Infortunadamente, los seres humanos no creen que su capacidad venga de Dios, es decir, ese poder venga de Dios, sino que viene de ellos mismos. Y por eso todo ese cuento que se han inventado de filosofía humana, mírate a ti mismo, no digas que no eres capaz, tú sí eres capaz, y un poco de palabras positivistas para que tú digas que tú tienes la capacidad por ti mismo, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Nuestra capacidad natural viene de Dios. Porque la palabra de Dios dice claramente en el Salmo que Dios dio ¿qué? Talentos a los hombres. Dios dio dones a todos los hombres. Y no está hablando de los dones espirituales porque todavía no había mostrado, no se había manifestado la obra del Espíritu Santo espiritual, desde los dones del Espíritu, con las lenguas, nuevas lenguas, que es profecía, que todo ese tipo de dones que hay en la palabra de Dios todavía no se habían dado en esa época, pero sí está hablando de los dones naturales que Dios nos dio, es decir, esa capacidad que Dios nos dio para poder enfrentar la vida, la valentía, todas esas capacidades, la capacidad intelectual para crear, para hacer cosas aquí en la tierra, trabajar. Por ejemplo, ustedes recordarán que Dios le dio talentos a hombres en la parte musical, Dios les dio talentos para que crearan armas, Dios les dio talento para que crearan muchas cosas para utilizarlas en la vida cotidiana. Esas son cosas naturales, pero eso también vino de Dios. Así que si tú trabajas y en tu trabajo tú tienes capacidades, es porque el Señor está contigo y Dios te dio capacidades naturales para que pudieras realizar ese trabajo que haces allí en donde estás empleado o en el trabajo que tú realices en la vida normal, semanal. Pero sabemos también que por el lado sobrenatural el Señor también nos ha llenado de capacidad para poder poner por obra lo que el Señor ha escogido que hagamos en esta tierra. Y Él nos ha dado dones espirituales. Entonces, en medio de eso es para podernos servir, para poderlo poner por obra en la iglesia y para la iglesia, pero también para predicar el Evangelio a otras personas. Por eso dice, abre tu boca que yo la llenaré. A veces nos da temor abrir nuestra boca, hablarle el Evangelio a las personas como si fuera una capacidad innata en nosotros predicar el Evangelio, pero no es así. No es nuestra capacidad.
es el poder del Espíritu Santo el que está en nosotros. Entonces, quedamos claros en que aún la capacidad que tenía el Señor Jesucristo como hombre humanamente, o sea, sus talentos naturales o sus dones naturales fueron dados por Dios, pero también la capacidad que tenía por el Espíritu Santo llegar sobre él para hacer aquellas cosas para la cual el Padre lo había enviado aquí a la tierra. Si no hubiera sido por el Espíritu de Dios, él no hubiera podido realizar la obra que hizo aquí en la tierra. De hecho, recordemos que cuando él estaba en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo lo abandonó. Y ahí entonces él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque obviamente el Espíritu Santo no podía estar en un cuerpo mortal lleno de los pecados del pasado, del presente en esa época y todas las generaciones futuras hasta cuando él vuelva. Toda esa carga estaba sobre él. Entonces el Espíritu Santo tenía que abandonarlo. Sin embargo, Dios en medio de todo le dio una capacidad para soportar hasta la misma muerte. Por eso ustedes recordarán ese pasaje de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. ¿En quién? En Jesús, quien fue el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y mire lo que dice el verso 4. ¿Por qué? Porque aún todavía no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Jesucristo sufrió y su ánimo no se cansó hasta desmayar. Y nosotros en ocasiones pasamos por circunstancias difíciles y nuestro ánimo se cansa. Nos desanimamos inmediatamente. Ya no podemos más, ya no queremos más. Todos hemos vivido esa misma circunstancia. Por eso él dice: consideren a Jesucristo. ¿Acaso Jesucristo no tenía el Espíritu Santo? Sí. ¿Nosotros no tenemos el Espíritu Santo? Sí. Entonces el Espíritu de Dios nos da ese poder, esa capacidad para soportar todas las circunstancias que nos rodean. Y Jesucristo, siendo inocente, sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Qué significa eso? Él mismo quiso tomar los pecados de todo el mundo sobre su vida. Como ya les decía, pasado, presente y futuro hasta cuando Él venga. ¿Se imaginan ustedes Él soportando ese dolor, esa angustia? La ira de Dios el Padre en contra de su Hijo Jesucristo por todos nuestros pecados, los pecados desde Adán y Eva hasta cuando Él vuelva. ¿Se imaginan ustedes todo lo que Él soportó en sí mismo? Pero su ánimo no se cansó hasta que murió. Pero nosotros, con un poquito que sufrimos aquí en la tierra, parece que fuera la hora de llegar. Parece que ya nosotros no podemos seguir adelante, como si no tuviéramos ese Espíritu de Dios que nos da la capacidad para soportar la prueba,
para soportar las circunstancias difíciles que vivimos en nuestra vida. Es el mismo espíritu que tenemos nosotros, el que tenía el Señor Jesucristo. Por eso claramente dice, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Volviendo a Apocalipsis 3, vemos ahora entonces otra de las influencias, pero también de la obra del Espíritu Santo en el Señor Jesucristo, que se llama espíritu de conocimiento. El Espíritu Santo obró en la vida de Jesucristo, trayendo sobre Él el conocimiento de todas las cosas. Y aquí el conocimiento, uno podría decir, pero es que sabiduría, inteligencia y conocimiento para nosotros sería sinónimos. Pero hemos visto en cada uno de ellos que aunque puedan estar relacionados, no son el mismo término. No son lo mismo. Bíblicamente tampoco es lo mismo. El término conocimiento acá, en primera instancia, significa la aplicación práctica de la verdad aprendida. Si yo adquiero la sabiduría que viene de Dios a través del Espíritu Santo, entonces yo puedo decir que voy a aplicar de manera práctica esa verdad que aprendí, esa sabiduría que recibí de Dios, la voy a poner en práctica como la verdad para mi vida, porque la aprendí ¿de quién? De Dios, porque la aprendí de la palabra. Marcos capítulo 1, versículo 22. ¿Qué dice? Alguien de ustedes que por favor lo lea. Marcos, sí. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien, mire lo que dice. ¿Por qué se admiraban de lo que él enseñaba? Hablaba con autoridad. ¿Por qué hablaba con autoridad? Porque tenía el Espíritu Santo. ¿Y eso qué lo llevaba a hacer? Hablar la verdad, pero ¿qué más? Poner en práctica esa verdad. Por eso la gente veía autoridad en Jesús, porque lo que salía de su boca salía en todo lo que hacía. Y ese es el problema hoy en día de nosotros como cristianos. Que nosotros pensamos que conocimiento significa simplemente leer la Biblia y saber de memoria versículos. Y tener el conocimiento de que Jesús murió en la cruz del Calvario. Y saber que el Espíritu Santo de Dios llena nuestras vidas. Conocimiento significa aplicar prácticamente la verdad que yo he aprendido, esa sabiduría que viene de Dios. Por eso se admiraban de su doctrina, no simplemente porque él enseñaba de manera diferente, no, sino que lo que él enseñaba, él lo practicaba y eso era lo que le daba autoridad. Por eso dice, no como los escribas, es decir, comparado a los escribas, que los escribas hablaban mucho, pero no hacían nada, o hacían poco. Su vida no reflejaba la enseñanza de la ley, porque ni ellos mismos podían cumplir la ley a cabalidad. En cambio, Jesucristo vino a cumplir la ley. ¿Ven la gran diferencia? Por eso en ocasiones nosotros nos vemos mal. Por eso nosotros en ocasiones, aunque enseñamos la palabra, no se nos ve con autoridad. No porque de pronto en algún momento fallamos, no, sino porque la gente vea en nosotros que ponemos en práctica la verdad que aprendemos, como por ejemplo, perdonar y pedir perdón. Si hemos fallado hay que ir, perdóneme, fallé. Eso es practicar la verdad aprendida.
Amar, aunque me estén atacando, aunque me estén apuñalando por la espalda, yo amo a esa persona, bendigo a esa persona, le sirvo a esa persona. Eso es lo que da autoridad, porque estoy aplicando la verdad aprendida. Que cada día la gente pueda ver en mí la santificación. Pero si no ven santificación, entonces la gente va a decir, este enseña como los otros, que hablan mucho, pero practican poco. Por eso es tan importante tener en cuenta lo que significa que el Espíritu Santo nos dé conocimiento. Es decir, la capacidad para que tú y yo pongamos en práctica la verdad que aprendemos todo el tiempo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Alguien por favor que lo lea. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, Sí. andamos en tinieblas. Ajá. Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas. Mentimos y no practicamos la verdad. Muy bien, dice, si decimos que tenemos comunión ¿con quién? Con el Señor, pero andamos en tinieblas, ¿qué estamos haciendo? Mintiendo. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo en práctica la verdad que hemos aprendido. Y sigue diciendo, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. En otras palabras, si andamos en tinieblas, la sangre de Jesucristo no nos va a limpiar de nuestro pecado, porque estamos andando en tinieblas, estamos viviendo en tinieblas. ¿Ven? Estamos andando en pecado. Y dice el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y nuevamente dice, y la verdad no está en nosotros. Por eso aquellas personas que predican y pregonan que ya no tienen pecado, que porque el Señor Jesucristo venció el pecado en la cruz y lo quitó, entonces yo ya puedo hacer lo que yo quiera, eso no es verdad. Porque el Señor lo dice, si decimos que no tenemos pecado. Hermanos, estamos luchando cada día y por eso necesitamos el Espíritu de Dios para poder santificarnos continuamente. O a veces a usted no le vienen pensamientos malucos a su cabeza. O a veces a usted no se le salta su carácter y trata mal a alguien que ama. O de pronto le miente. O de pronto le habla como rapidito y lo ofende. O de pronto dejamos de hacer cosas que son buenas en favor de aquella persona que está a nuestro alrededor. Por eso dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando. Todos necesitamos santificarnos cada día más, porque en nosotros todavía luchamos contra esta carne de muerte. Pero el Señor es fiel y justo y dice que si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el 10, si decimos que no hemos pecado, ¿lo hacemos a Él? Mentiroso. Y otra vez, su palabra no está en nosotros. ¿Quién puede decir aquí, aún incluyéndome, que no hemos pecado? Pues sería absurdo decir, no, es que yo no he pecado, yo soy muy santo, yo soy muy bueno. Como le dicen a uno muchas personas, yo no mato, yo no robo, pero sí miente. Y el que miente roba. Y el que roba mata. Porque con una mentira le está robando la honra a alguien. Y robándole la honra mata a esa persona. Eso es peor que coger un arma y matarla. Entonces
no nos digamos mentiras, hemos pecado. Por eso la palabra de Dios dice que aquel que pueda sujetar su lengua es perfecto. ¿Será que nosotros somos capaces de sujetar nuestra lengua? Duro, difícil, complicado, porque nuestra lengua es un órgano que se va moviendo a veces sin nosotros conectar el cerebro. Y nos hemos dado cuenta en muchas ocasiones que necesitamos confesar nuestros pecados porque realmente le fallamos al Señor y a aquellos que están a nuestro alrededor. Créanlo, hermanos, estoy personalmente, yo también estoy luchando con eso. Hay momentos donde uno ve las injusticias, uno ve lo que está sucediendo en nuestro medio y entonces la lengua quiere hablar en contra de ello. No, Señor, no. Tú me llamaste, dice tu palabra, que debemos orar es por los gobernantes. Allá ellos con lo que hagan, sean mentirosos, roben, sean corruptos, lo que sea. El Señor dice, debemos orar a los que están allá, no hablar en contra de. La palabra dice que no sea contienda tampoco. Exactamente. Pero nosotros inmediatamente, hasta con ira, con rabia, nos vamos llenando. Y es que este fulanito de tal hizo esto, hizo aquello, y parece como que fuera nuestro enemigo. Cuando a nosotros no nos consta qué hizo o qué no hizo, o qué está haciendo o qué no está haciendo. Pero nuestra lengua condena sin saber. Y por eso sí lo podemos decir. Y no me estoy equivocando. Por eso en nuestro país hay tanto odio los unos contra los otros. Y hablamos de una paz que solamente el Señor Jesucristo puede dar a la vida de la gente. Estamos viviendo momentos difíciles, sí. ¿Qué nos dice el Señor? Dobla tu rodilla y ora. No dice más. O muéstreme bíblicamente donde Jesucristo empezó a criticar al César. Cuando vienen los fariseos, esos sí son los fariseos. Señores, que estamos cansados de estos tributos al César. ¿Y qué le dijo Jesús? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Paguen los impuestos. Ese es su gobernante. Sujétense a Dios y a los gobernantes. Pero ¿cómo me voy a sujetar a que vengan y que yo tenga que pagar unos impuestos que son injustos? Sujétese y páguelos. No le dice, saque una pancarta y diga que esos impuestos son malos, que es un corrupto, que es para robárselos. No, Señor. Vamos a acabar con bancos y vamos a acabar con todo porque eso es del gobierno. No. La palabra de Dios es muy claro. Pague sus impuestos así sean injustos. Y a Dios lo que es de Dios. Ya cuando el gobierno te diga, niega a Jesucristo, ahí sí tú debes decirle qué pena, un momentico. O acepte el pecado, no. Ahí sí no. Porque ya nosotros nos volvemos cómplices del pecado. Pero Jesucristo mismo, aunque fuera injusto, le dijo a ellos, paguen al César lo que es del César. Y a Dios denle lo que es de Dios. Pero infortunadamente nosotros nos desgastamos. Y como en las redes a toda hora, entonces ya uno también empieza a contaminarse. Por ejemplo, ahora me mandaron un dato diciendo que ni el SOAT paga el estrellón que la gente se dio con haber votado por el presidente. Y yo decía, Señor, pero ¿qué? Ya es presidente. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por él, orar por su familia, orar por todo lo que está pasando. Todos sabemos y conocemos que cualquier persona que llegue allá, sea como llegue, está en manos de Dios, aunque esté rodeado del enemigo mismo, influenciado por Satanás mismo. Pero Dios nada se sale de control. Está ahí. Dios permitió
está fuera del control de la mano de Dios, y nosotros como hijos de Dios debemos es no apoyar, sino orar. ¿En qué sentido no apoyar? En todas aquellas cosas que son malas. Pero debemos orar. Eso es una forma de apoyar a que el Señor baje su mano y haga cosas que tenga que hacer. ¿Y qué si Dios quiere para Colombia lo mismo que ha pasado en otros países? Es Él el que tiene el control. Por eso, espíritu de conocimiento es aplicar prácticamente la verdad que hemos aprendido, pero infortunadamente nosotros nos pegamos unas embolatadas porque no practicamos esa verdad. Porque creemos que la palabra de Dios es simplemente un conocimiento intelectual, es decir, que a mí me hablan y me dicen muy bonito, sí, entonces ya después cuando me dicen, ¿qué dijiste el domingo pasado? Ah, no, usted enseñó esto y me llegó y yo lo tengo en mi corazón y lo tengo en mi vida. Bueno, practíquelo. Practique lo que aprendió. ¿Qué aprendió? No, que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Bueno, ¿y cómo vas a practicar eso? ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Cómo debes practicarlo? También yendo a la cruz y muriendo a todo lo que no sea de Dios, es decir, al pecado. Como dice el libro de Hebreos, debemos de poner la mirada en Jesús, pero ponemos la mirada en el hombre. Creemos que un hombre va a salvar nuestro país. Tenemos problemas y en vez de mirar a Jesús, miramos las circunstancias. Exactamente, así es. Ese es el problema. Entonces, debemos poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Es el único que da salvación. Es el único que da paz. Es el único que verdaderamente nos llevará hacia la eternidad. En segundo lugar, significa un sentido de profundización, de intimidad, para poder discernir lo real de lo falso, lo bueno de lo malo. ¿Por qué nosotros a veces ya ni discernimos? Porque no tenemos conocimiento, porque no profundizamos en la palabra, porque no tenemos una intimidad con el Señor y con la palabra, y por eso no podemos discernir. A veces, aunque la palabra de Dios dice que es un don dado por Dios el discernimiento de espíritus, pero a veces pensamos que eso es aparte de, no, para poder tener discernimiento en nuestra vida debemos profundizar, debemos intimar con la palabra de Dios, y de esa manera, venga lo que venga, vamos a estar firmes en el Señor porque discernimos lo falso de lo verdadero. Pero infortunadamente a veces viene lo verdadero y nosotros decimos que es falso, y viene lo falso y lo tomamos por verdadero. ¿Por qué? Porque no discernimos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la relación con Dios, no discernimos nada y nos da lo mismo 8 que 80. Y para uno mirar un número 8 y 80, la diferencia es un 0. Y a veces no vemos la diferencia entre un 8 y 80. Y nos ponemos ciegos espiritualmente hablando. Pero el Espíritu Santo, que es el que nos da el poder, la capacidad para discernir, entonces nos ayuda cuando nosotros hacemos nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Profundizar e intimar con el Señor a través de su palabra. ¿Cómo sé yo que ya estamos en los últimos tiempos? Exactamente. ¿Cómo sé yo lo que puede suceder el día de mañana si peco? Estudiando la palabra. ¿Cómo sé yo si verdaderamente una persona viene y me enseña y me predica una cosa que va en contra de la palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo responder realmente a esa otra persona? Exactamente. Y ellos van a venir con palabra también, pero una palabra adulterada, no una palabra genuina. Por eso mucha gente, cuando se va de iglesias donde predican verdaderamente la palabra y se van para otra iglesia, ellos empiezan a decir que es que allí el Espíritu Santo no está.
Pero en cambio en el otro lugar sí está porque ahí hay prosperidad, porque ahí hay 1000 personas, porque ahí hay, mejor dicho, tantas cosas que en esa iglesia pequeña no había. Sí, hermano. Como dice la palabra de Dios, no sé en qué libro, pero lo dice que son doctrinas de demonios. Exactamente. Doctrinas dadas por el demonios, y obviamente eso influencia a esas personas y no es el Espíritu de Dios. Yo pienso, hermanos, que cuando nosotros entendemos lo que Dios nos ha llamado aquí en la tierra, es porque hemos recibido ese conocimiento y aplicamos la verdad. ¿Conocemos la verdad? Sí. ¿Qué hacemos con ella? Porque el decir es, sí, no, es que yo sé, pastor, yo sé, hermano, lo que usted me está diciendo, es que yo no soy nuevo, es que yo entiendo, porque yo también leo la Biblia, pero muéstreme con sus hechos lo que me está diciendo de que usted sí sabe. Ese es el decir nuestro, no es que yo sé, que sabe. Si no practicamos, no aplicamos en nuestra vida la verdad aprendida, no sabemos nada. Somos, perdón la expresión, ignorantes. ¿Cómo así, pastor, que ignorantes? Si yo me sé la Biblia, yo me la he leído 20 veces de pe a pa, dígame este versículo, ¿dónde queda? Y puede ser que yo no le diga cómo o dónde queda ese versículo. En cambio, él sí llega y dice, este versículo está en Efesios capítulo 1, versículo 4, y dice, y lo recita, mejor dicho, muy bien. Pero no hay práctica. ¿De qué sirve? Sí, hermano. Tranquila. Sí, es muy verdad lo que usted dice, que Dios nos ayude a ser esas personas que quieren que seamos, a practicar la palabra, porque como usted dice, no sirve de mucho conocimiento y no aplicarlo. Lo importante es aplicarlo, eso es lo que Dios quiere. Exactamente. Yo no soy, porque lo digo no es por mí, porque yo soy mi Todos necesitamos, todos estamos necesitados. Pero es porque hemos entendido mal lo que significa ese conocimiento. Porque pensamos que el conocimiento simplemente es recibir una capacitación bíblica, desarrollar toda una argumentación bíblica y yo sabérmela de memoria. No. Cuando Jesús le decían que se admiraban de sus enseñanzas era porque él practicaba lo que él había aprendido. Y recordemos que Jesucristo tenía 12 años cuando ya estaba en el templo capacitándose a través del Espíritu Santo y de la palabra, de la ley, de la Torá. Estaba profundizando e intimando, y por eso le decía Jesús a María, en la casa de mi Padre tengo que estar. ¿Es que acaso ustedes no lo entienden? Es que en los asuntos de mi Padre debo estar, es decir, recibiendo y comiendo de la ley, de los profetas. Y entonces ahí profundizando e intimando, y si lo hizo Jesús, la iglesia allí en Sardis también debía tener presente esa realidad. Por eso dice, ¿tienes nombre de que vives? Pero estás muerto. Porque ellos habían abandonado el aplicar la verdad aprendida. Mire qué tremendo. Y vamos a mirar, cuando veamos ahí analizar el significado de tiene nombre de que vives, estás muerto, y nos vamos a dar cuenta de todo esto lo que estamos diciendo. Ahora, miremos Proverbios. Alguien que por favor me lea Proverbios 2, 1 al 5. Libro de los Proverbios, número 2, Proverbio número 2, versos 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti,
haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es decir, podrás poner en práctica la verdad que has aprendido. Y mire que aquí habla de sus mandamientos, de su palabra, pero dice sabiduría, versículo 2, el versículo 3, inteligencia, y hemos hablado de la sabiduría, de la inteligencia. Qué tremendo, y está todo relacionado, pero no es igual, no es lo mismo. Por eso es tan importante en nuestra vida darnos cuenta de esa realidad. El conocimiento es la profundidad que vamos a tener para practicar, y por eso dice, y a la prudencia dieres tu voz. La prudencia significa esa práctica que tú haces de lo que has aprendido. Eso me hace prudente, en la práctica me hace prudente. Una persona que va a actuar correctamente es una persona prudente. Eso es lo que significa el término prudencia en este caso. Miremos también el número 14. Proverbio número 14, versículo 6 y 7. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Ahí está, ciencia aquí es conocimiento. Entonces mire lo que dice. Busca una persona escarnecedora. ¿Quién es una persona escarnecedora? La lengua. Es esa persona que usa su lengua para dañar la vida de otras personas, para mentir en cuanto a otras personas, para juzgar condenatoriamente a otra persona. Y por eso dice, esa persona busca la sabiduría, pero ¿qué? No la va a hallar. ¿Por qué? Porque a él lo que menos le interesa es actuar con sabiduría. A él lo que le interesa es escarnecer a las demás personas. Recordemos Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado en una silla de los escarnecedores para escarnecer a otros? Es decir, para con nuestra lengua murmurar y dañar la vida de otras personas. Por eso dice, ni en silla de escarnecedores. Porque dice, el hombre que no anduvo en consejo de aquellos que no tienen al Señor en su corazón. ¿Cuántas veces hemos recibido consejos de personas que no tienen a Cristo? ¿Qué consejo nos puede dar una persona sin Cristo? Nada bueno. Aunque nos parezca sano lo que dice, pero si no está comprobado con la palabra de Dios, entonces ¿de dónde viene su sabiduría? De la que es terrenal, animal y diabólica. Pero infortunadamente viene alguien y nos habla, alguien del mundo, y nosotros, ¡ay sí! Tiene razón. Y nos llenamos la boca después escarneciendo a otros porque otros escarnecieron de esa misma persona. ¿Y caemos en qué? Pecado. Eso se llama pecado. Eso no le vamos a poner aquí, no hermano, eso es un errorcito. Así con la boquita chiquitica, errorcito, como para que no se sienta tan mal. No, eso es pecado y punto. Y si no nos arrepentimos, el Señor nos va a poner en disciplina. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestras vidas. Por eso el escarnecedor no hallará la sabiduría, porque los consejos vienen de los malos, no vienen de la palabra de Dios. En cambio, el hombre que entiende que la sabiduría viene de Dios, para él la sabiduría es ¿qué? Fácil hallarla, porque la tiene en su mano.
como diría otro texto bíblico, la tiene la palabra de la tiene ahí al lado, en su boca, ahí la tiene. Pero infortunadamente, como decíamos ahora, le hacemos más caso al mundo que a Dios. El mundo habla y nosotros, mejor dicho, nos desbocamos. Dios habla, sí, muy bonito, pero no practicamos lo que Dios nos enseña. Entonces, no hallaremos la sabiduría de esa manera. Y dice, vete delante de esa persona que es necia porque no tiene la sabiduría de Dios, porque lo que hace es escarnecer a los demás. Por eso, váyase delante de esa persona, porque en él no hallarás labios que hablen sabiduría de Dios. Qué tremenda verdad en esta mañana. Por eso, cuando dice la palabra de Dios que Jesucristo hablaba, ¿cómo hablaba Jesucristo? Sabiduría que venía de Dios, y eso le daba autoridad. Porque Él no se ponía a hablar de cosas que no debía hablar. Dios el Padre no lo había llamado a que empezara, y Él hablaba de cosas cotidianas, Él hablaba de lo que estaba sucediendo a su alrededor, pero todo lo que hablaba, lo hablaba desde lo que Él había escuchado. ¿Y qué había escuchado? La voz del Padre a través del Espíritu Santo. No había escuchado el consejo de malos para escarnecer a ellos mismos. Jesucristo habló lo que era justo, lo que era la verdad. Por eso ustedes recordarán lo que dice Juan, que estuvimos mirándolo un poco, cuando dice, y mandaremos a otro consolador, el Padre y yo, para que Él os guíe a toda verdad, y todo lo que Él os hablare, ¿qué más? Él lo va a hablar de lo que ha tomado del Padre y se lo dará a conocer a ustedes, para que ustedes ¿qué? Lo guarden ahí, lo tengan en el bolsillo, y cuando lo necesiten entonces lo sacan. No, para que se vuelva vida en nosotros y podamos hablar sabiamente a los demás. Por eso, hermanos, tenemos que luchar contra nosotros mismos. Esa es la santificación. La santificación es pelear contra nosotros. Que cuando nuestra lengua esté tratando de... Cierre la boca, móchese, y si pida perdón. Si falló, pida perdón. Inmediatamente vaya al Señor, y si ofendió a alguien, vaya, hable con esa persona y pídale perdón. Y perdone también. Es muy clara la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo se levanta en la iglesia de Sardis y les dice claramente, mire, yo soy el que tengo los 7 espíritus de Dios, es decir, yo soy quien fue ungido con el Espíritu Santo de Dios por el Padre, y tengo todas estas cosas, pero son las mismas que yo les di a ustedes a través de mi Espíritu, que enviamos el Padre y yo, para que ustedes también vivieran de acuerdo a la voluntad del Padre. Y por último, conocimiento significa entender lo que el Padre ha dado para cumplir sus mandatos y conducirnos de acuerdo a su voluntad. Juan 6:38. Bueno, me quedo Colosenses 9, 1 al 10. No, ese está mal Colosenses 9, 1 al 10. Bueno, dejémoslo entonces a un lado, porque Colosenses no tiene 9. Pero si miramos entonces, si miremos Colosenses capítulo 4, no eran 9 sino 4. Y miremos aquí un versículo, los versículos que están allí no los tengan en cuenta, pero tengan en cuenta versículo 5 y versículo 6, que ahí es donde está el punto. Andad sabiamente para con los de ¿qué? De afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué es redimir? O sea, que el tiempo no se pierda, sino que sea redimido.
sea sanado, usemos bien el tiempo, en otras palabras, como diría Pablo en otro lugar, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esto es lo que significa redimiendo el tiempo. Dice, sea vuestra palabra siempre ¿con qué? Con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué es sea vuestra palabra con gracia? Agradable. Agradable. Que cuando hablemos, la gente vea que verdaderamente hasta nuestra forma de hablar ha cambiado. Porque estamos actuando con sabiduría. Por eso dice, andad sabiamente, porque el que anda con sabiduría, su palabra sale con esa misma sabiduría, o sea, con gracia. Y va a estar sazonada con sal. ¿Qué hace la sal? La sal preserva, la sal sana, da sabor. Pero a veces nosotros parece que tuviéramos es limón amargo, porque de nuestra boca salen palabras amargas hacia los demás, porque nos queremos sacar la espinita y nos da rabia, ira, inmediatamente reaccionamos y no nos importa lo que le decimos a la persona o lo que decimos de otras personas. Lo que nos importa, porque como nos han dicho, no es que sea sincero, diga lo que tenga que decir, entonces se destapa y dicen mejor dicho y bla 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 bla, y eso no le importa a quién dañó. Y la otra persona cuando menos piensa, yo debía haberle dicho más bien que no dijera nada. Sí, que mejor que se hubiera quedado callado. No, es que sí podemos hablar, pero debemos hablar con sabiduría. Si es que yo me siento ofendido con la otra persona, yo espero que los humos se calmen y voy a esa persona y hablo con ella y le digo, mire, perdóneme, yo sé, yo pensé cosas malucas de usted porque usted me ofendió, yo me sentí mal, también le perdono. Si la otra persona no le ha pedido perdón, perdónela, que se dé cuenta que falló. Porque es que eso lo dice la palabra. Si alguien peca contra ti, no dice, no, espere que él venga y le pida perdón. No, vaya y pídale perdón, porque de pronto a veces nosotros primero hicimos algo que lo ofendió. Y luego diga, y yo te perdono porque tú me ofendiste a mí. Tú me ofendiste a mí. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No, es que lo que pasa es que yo tenía tanta rabia y por eso fue que yo la ofendí, pero perdóneme. No se justifique. Cuando uno pide perdón o va a perdonar, no puede justificarse, porque si usted va a pedir perdón o va a perdonar es porque hubo pecado. Hubo pecado. Pero el problema es que nosotros, no, es que me hizo dar rabia y entonces por eso yo reaccioné. Yo sé que hice mal, pero por eso es que, ahí no, ¿quién es el culpable? No yo. Entonces, ¿para qué pidió perdón si usted no reconoce que es culpable de lo que pasó? Es real, es real. Por eso dice que debemos poner en práctica la verdad aprendida. Y es muy claro el texto. Y por último, Juan 6:38. Entonces, para terminar en esta mañana, Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer qué, sino la voluntad del que me envió. Exactamente. ¿Quién te envió a la tierra? ¿Por qué naciste en este país? Porque Dios en su voluntad quiso. A veces nosotros somos transetnia, ¿cierto? Estamos en un país y no me siento en el país donde yo debí haber nacido. Así es. No, es que el Señor se equivocó conmigo. Me puso en Colombia y yo no debí haber sido colombiano, porque mi corazón y mi vida están más en tal nación. Me avergüenzo de ser colombiano. ¿Por qué?
Dios se equivocó. Sí, pasamos, y el colombiano infortunadamente en otros países no nos quieren, pero si Dios nos puso aquí, fue su voluntad. ¿Y para qué nos trajo el Señor aquí? ¿Para hacer mi voluntad? Para hacer su voluntad. Jesucristo lo tenía claro porque entendió lo que el Padre le había dado. ¿Entendemos nosotros lo que el Padre nos ha dado? ¿O todavía estamos buscando, tratando de entender, Señor, qué me diste tú a mí? Y si estamos en eso, en qué me diste tú a mí, entonces quiere decir que aún todavía no tenemos el conocimiento suficiente para entenderlo, porque no profundizamos, porque no intimamos, y entonces no podemos discernir lo que el Padre nos ha dado. Pero si nosotros vamos a estudiar, a profundizar, vamos a intimar con la palabra, tú y yo estamos preparados para lo que el Señor nos ha dado. ¿Sabes lo que el Señor te ha dado? ¿O solamente nos conformamos con venir cada domingo a culto y eso es suficiente? Es que si tú miras bíblicamente, el Señor te ha dado tanto que por eso dice claramente en su palabra que nosotros nos debemos a Él, y Él nos llamó, nos escogió con un propósito. Y ustedes pueden ver Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, que dice: nosotros somos una nación escogida por Dios, real sacerdocio, nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Una nación que en otro tiempo no éramos una nación para Él, pero que ahora en Cristo Jesús somos una nación para Él. Entonces, es entender lo que el Padre nos ha dado y así cumplir su palabra, sus mandatos, cumplir lo que Él nos dice, así como decía, andad sabiamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vivir con sabiduría. ¿Y cómo vivimos con sabiduría? Profundizando, intimando con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da la sabiduría que necesitamos para vivir en esta tierra. Pero mientras nosotros sigamos escuchando el consejo de los malos, no hallaremos la sabiduría. No vamos a hallar la sabiduría. Y obviamente no actuaremos o no nos conduciremos de acuerdo a su voluntad. Y por eso Jesucristo se presenta delante de la iglesia de Sardis de esta manera, porque la iglesia estaba pasando precisamente por esa circunstancia, y por eso les dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estás muerto. Porque si tuvieras el Espíritu Santo de Dios, o el Espíritu Santo de Dios no estuviera apagado en tu vida, estarías vivo. Porque el Espíritu Santo de Dios nos da vida, y vida en abundancia. Y eso es una buena palabra en esta mañana para nuestras vidas. Realmente tenemos ese conocimiento, o sabíamos sobre ese conocimiento, o teníamos el concepto de conocimiento es simplemente recibir académicamente palabras, doctrina, formación y una información, pero no teníamos presente de qué significa ir más allá de una simple información, que es poner en práctica la palabra de Dios. Por eso es importante y bien importante que viéramos
cada una de estas cosas que Jesucristo tenía, porque Él las pasó a nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Vamos a orar en esta mañana. Padre, queremos darte gracias.